Este primer laboratorio va a estar a cargo del doctor Daniel Fernández Pérez. El doctor Fernández Pérez, de la ciudad de Bilbao, expondrá una experiencia de recuperación de zona portuaria, río y puente transbordador, similitud y diferencia con La Boca. Fernando Pérez es director de los servicios técnicos de Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, es director ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria y Máster Civil Engineering. Su actividad profesional ha estado siempre relacionada con la realización, gestión de infraestructuras públicas y ha participado en el lanzamiento de importantes proyectos públicos urbanos, tales como el Plan Integral de Saneamiento de la Ría de Bilbao, jefe de proyectos y obras Consorcio de Aguas de Bilbao, o el Metro de Bilbao, director técnico de Ingeniería Metro Bilbao. Ha publicado diversos artículos sobre ingeniería, gestión de proyectos, gestión de agua urbana, saneamiento y depuración de aguas residuales, así como un libro sobre gestión y economía de agua. Así que le damos la bienvenida al señor Daniel Fernández Pérez. Muchas gracias. Señora presidenta de ACUMAR, señores representantes de los gobiernos provincial y local, señoras y señores, buenos días a todos. Permítame, en primer lugar, agradecer la invitación que ACUMAR me ha cursado y la oportunidad que me brinda para compartir la experiencia de la regeneración o la recuperación o la restauración ambiental de la ría de Bilbao, en la que he participado durante muchos años. Tengo muchas transparencias o diapositivas, las pasaré muy rápido para que, con el afán de simplemente de que las imágenes les transmitan un poquito cómo es la zona, cómo estaba y cómo está. Y quizá al hilo pues haré algunas pequeñas reflexiones en la esperanza de que les sean de alguna utilidad y que sean también motivo de su propia reflexión. En primer lugar, haré una descripción del área metropolitana y de lo que es la ría. Ría, estuario, es lo mismo. Significa un tramo de río que está sujeto o expuesto a la influencia de las mareas. Y lo llamamos a veces Ría de Bilbao o Ría de Nervión, indistintamente. Fundamentalmente ahora pues utilizamos más Ría de Bilbao porque Bilbao tiene más imagen de marca, es conocido más fuera de nuestras fronteras. Bilbao es más conocido que el Nervión probablemente. Luego hacer un repaso sobre cómo estaba el estuario y el área metropolitana de Bilbao hace unos años, y luego exponer un poco lo que ha sido el Plan Integral de Saneamiento y luego hablar de los resultados del plan y de las acciones conjuntas de regeneración urbana, transformación socioeconómica que ha tenido el área metropolitana. Y luego, pues viendo que ha sido un proceso muy largo, y la verdad es que no hemos acabado. Y realmente la misma recuperación nos plantea nuevos retos porque la gente también utiliza más la ría, vive de cara a la ría, al estuario, y es más exigente, tiene mayores expectativas sobre lo que tiene que dar de sí. Y luego pues veremos para finalizar un poco lo que ha supuesto en términos económicos y cómo se ha financiado y cómo se han repartido los costes de las actuaciones. Bueno, he marcado, no sé, lo que era la fisonomía de la Unión Europea, no me acuerdo ya en qué año, porque ha sido variable. Antes crecía, ahora crece y decrece un poquito a la vez, con el Brexit británico. En la península ibérica y en España, en el norte, está la comunidad autónoma del País Vasco y 3 territorios que son provincias, con una autonomía, cada provincia la mayor que hay en España. Muy significativo es que la recaudación de impuestos, pagamos nuestros impuestos a la provincia.
solo se dan estos 3 territorios, estas 3 provincias en España y en una colindante que hay en Navarra. Se pagan los impuestos y luego reparte los impuestos, le da una parte al Estado y otra parte al gobierno autónomo. Quiere decir que las provincias tienen mucho poder porque primero son los que recaudan el dinero. Tiene un régimen especial, fruto histórico, que es único también en España, que es por el cupo. Digamos que la Administración Central decide los presupuestos, lo que va a gastar en defensa, y entonces el País Vasco le paga el 6,1% de lo que presupueste en defensa. Le da un talón del 6,1 porque es un poco el peso de la comunidad autónoma en el contexto de España. El resto de servicios, que hay sanidad y todo esto, pues son gestionados por la propia comunidad autónoma. Y solo unos pocos servicios exteriores, defensa, que son administrados por la Administración Central, pues el País Vasco contribuye con el 6,1%, creo que es la cifra. O sea que es un régimen no es un Estado federal, pero en este caso es un régimen de mucha autonomía. En rosa están ahí lo que son las cuencas cantábricas y en amarillo la cuenca mediterránea. En el centro de la península ibérica es una llanura, está a 500 metros de elevación y luego muy próximo a la costa, está a 30 o 40 kilómetros de la costa o a 50, cae desde la cota 500 a la cota de nivel del mar. Entonces da lugar a una orografía muy montañosa donde los ríos caen rápidamente desde esa llanura hacia la costa. En la planicie, en la meseta, hay posibilidades de almacenar el agua porque puede haber cerradas con valles amplios, mientras que en la vertiente cantábrica pues apenas hay espacio para hacer un embalse y los valles están ocupados por industrias porque no hay tanto suelo. Eso es un poco la fisonomía. Ahí está destacado un territorio que es Vizcaya, ahora lo escribimos con B, y es la provincia o el territorio histórico. Aquí veía el otro día que hay un edificio del BBVA, la primera B es de Banco, la segunda es de Bilbao, la V es de Vizcaya, que ahora la escribimos con B. O sea que nosotros ahora somos un consorcio de aguas Bilbao-Vizcaya, antes sería con BV, parecido al Banco. El Banco es originario de ahí, como luego comentaremos en el origen de en la exposición. Y ahora me hace falta que esto me pase. Ah, ya está. Bueno. Luego, quizá comentaré un poquito más de lo que es el consorcio, que es una agrupación de municipios de carácter voluntario. Empezamos en la fundación con 19, que eran el área metropolitana, y ahora son 80, que nos vamos extendiendo desde el área metropolitana a las zonas más rurales de la provincia, que se van incorporando pues, de forma voluntaria, pues realmente les interesa, por razones que luego explicaremos. Esa es la hidrografía. Si ves, hay un área central que va en rojo, es lo que es la parte de la apertura del estuario, la boca del estuario, está ahí un poco en color naranja, y están señaladas las cuencas que vierten ahí y el tamaño, no sé si aparece exactamente, que son 1.630 kilómetros cuadrados, lo cual les tiene que resultar bastante familiar. Probablemente el recorrido del río Nervión sea de 50 o 60 kilómetros, no los tengo aquí, que les tiene que sonar familiar. Y la población que hay en toda la cuenca, que es más pequeña, es de 1 millón de habitantes. La parte próxima al estuario es una área metropolitana, que luego lo vemos y la parte de más aguas arriba es una parte más naturalizada, o sea, más virgen, con menos asentamiento. O sea que el 90% de la población, o 95% quizá, está en el área metropolitana, y luego en las partes altas de los ríos está el 5 o 10% restante. Nada, estos son luego 2 cuencas laterales en las que ahí está un poco más oscurecido el tramo bajo de la cuenca del río Nervión,
que es la que está servida por el sistema de saneamiento del área metropolitana y por ahora mismo una única depuradora. Hay una red de interceptores muy extensa que han ido cosiendo todos los vertidos que eran de los municipios que iban al río, los ha ido cosiendo y llevándolos a una depuradora que está más cerca de la desembocadura. Aguas arriba únicamente hay pues 2 depuradoras, que vamos a anular una, que vamos a conectarla también con la red general, solo nos va a quedar una, y en otra zona que está sin hacer, que son 50.000 habitantes, que es una zona que está sin sanear y tiene un impacto pequeño, pero lo sigue teniendo sobre la calidad del agua en el estuario. Bueno, esto es la ría o el estuario, tiene 23 kilómetros de influencia de mareas. Aquí es un poco para ver cómo tiene una parte que está canalizada, el tramo de más aguas arriba, que es realmente un canal navegable, poco ancho, y luego se abre en la desembocadura una cosa que llamamos el abra, y el funcionamiento, a ver si lo vemos. Bueno, a la parte derecha vemos el mar, el agua salada, que es más pesada, entra por el fondo, y el agua del río viene de aguas arriba, viene en superficie, o sea que el flujo en la ría está estratificado, no ha salido el movimiento que era pero lo podemos ver aquí. Entonces ahí vemos en la margen, en la parte izquierda del gráfico, 3 situaciones que poníamos con caudal de estiaje. En rojo está el agua salada, el agua de mar, y está el mar. Vemos que cuando el río trae poca agua, el agua es como surfea sobre el agua salada, el agua del río, y el agua del mar penetra más en rojo. Se ve, es una cuña de agua salada que penetra y llega pues 15 kilómetros o 20 hasta el fondo del estuario. Cuando viene un agua muy alta, el agua de río tiene más fuerza y expulsa al agua salada del estuario. Bueno, esto es un poco para entender el funcionamiento, que es importante cuando se hacen el tipo de soluciones, dónde poner los efluentes, dónde pones el vertido. Esto luego se ha hecho en modelos matemáticos, obviamente, de contaminación de la ría, que se superponen a un modelo de funcionamiento hidráulico. Lo hemos visto es que en la zona del Abra, el reflujo de la marea, si tiene la contaminación del estuario, la vuelve el agua, cuando entra la pleamar otra vez, la lleva hacia las playas, lleva la contaminación. Por lo cual hay 2 playas que también se veían afectadas por la misma contaminación de la parte canalizada de la ría. Bueno, esto es por ver que las cosas no siempre fueron igual que son ahora, ¿no? Eso era la ría con un afluente que se ve en el siglo XVII. Era un estuario que ha perdido el 30% de su superficie, realmente porque se ha canalizado, porque por razones de navegabilidad hubo que las zonas donde había arenales y demás pues se rellenaron y se canalizó para que el agua escupiera un poquito más la arena hacia afuera, porque había una barra que impedía a los barcos entrar, porque en la pugna esta que hay entre el río y el mar pues había una barra que cerraba el paso a la navegación de los ríos. Eso es una época que ha sido, por un lado, gloriosa para Bilbao, que es cuando apareció el mineral de hierro, cuando el procedimiento Bessemer, pues el mineral que había en la zona, allí en el área metropolitana, era particularmente apto para ese procedimiento. Entonces empezó a exportar en la segunda mitad del siglo XIX mineral de hierro a toda Europa. Eso es el origen de la economía vasca, o sea que los mineros, que primero eran también ingleses con concesiones, pues bueno, hubo también locales que participaron. Primero se transportaba el mineral en barcos ingleses y luego en barcos propios que se construyeron en astilleros que se desarrollaron a lo largo de la ría. El mineral dio también
para hacer dinero de caja, y eso los bancos de Bilbao y el Banco de Vizcaya pues vienen de esa época también, donde se acumuló un capital importante, y luego también permitió financiar otras industrias que requerían muchísimo capital, como era el despliegue de la energía eléctrica por el territorio, embalses, centrales eléctricas que demandaban mucho capital. Y ahí sale Iberdrola, que hoy también es una de las empresas punteras españolas. Si buscamos los orígenes, es en el mineral de hierro que había en la zona. Eso es el... Bueno. Aquí hay un libro que describe un poquito esa de mineros a banqueros y a navieros. Eso es un poco la economía que hubo hasta los años probablemente 80. La población de Vizcaya, que era prácticamente la del área metropolitana de Bilbao, en el siglo XIX se triplicó, pero sobre todo entre 1950 y 1970, ahí hubo 25 años donde la población se duplicó para nosotros, y eso dio lugar, y ahora, por comentarlo, vivimos una tranquilidad. Ahora el trabajo casi es fácil, porque la población no crece, y entonces pues nos dedicamos a eso, a cuestionar, aumentar la fiabilidad, las garantías del servicio, a pulir el servicio. Pero del 50 al 75 es cuando se deterioró la ría de Bilbao, cuando por el crecimiento y la industria no había agua suficiente, los abastecimientos tradicionales se quedaron escasos, y hubo una necesidad de abordar un proyecto ambicioso, porque en esa época había 6 horas de agua en la zona, el resto eran restricciones porque no había agua para todo el crecimiento. Y ahí está en el origen de nuestra organización, donde hubo que arbitrar un sistema de traer el agua de 70 kilómetros y hacer dar un servicio para los 19 municipios ribereños de la zona, que hasta entonces tenían sistemas locales, pero se vieron no forzados, decidieron agruparse para traer un abastecimiento conjunto, lejano y costoso. Esa es la especie. Hay pues eso, esos 19 municipios, es un área típica metropolitana, no hay solución de continuidad entre un asentamiento y otro. Vemos el puerto en la zona de la izquierda, y luego un hecho clave que ha determinado también la configuración actual del área metropolitana, que es que el dique que hay, no se ve todavía, hay otro dique más exterior, se construyó en el año 80 y algo. Entonces se formó una superficie de abrigo muy grande para que pudieran también atracar petroleros, y permitió sacar las instalaciones del interior de la ría al exterior, que eso ofreció un factor de oportunidad tremendo para el cambio de fisonomía de la comarca. Y luego, a ver si paso... Bueno, esto es lo que es ahora. Esa es la torre de Iberdrola, en fin, la universidad, el Guggenheim. Eso es un palacio de congresos y festivales que realmente está lleno de congresos todos los días de la semana, que funciona muy bien. El fútbol, que también es muy importante en Bilbao. Todo lo que se ve ahora, el nuevo Bilbao, gravita en torno a la ría. Bueno, a veces pasa. El metro, es reciente, es todo de una época, también cose y vertebra todos los municipios de una y otra margen. Eso es un tramo aéreo que está junto en la mayor depuradora que tenemos, que tiene parada de metro. O sea que nosotros, al ir a la depuradora, bajamos a un apeadero especial que hay, es una estación elevada, porque hicimos un convenio con los del metro, que si ellos utilizaban la parte de los terrenos de la depuradora, pues nosotros
les pedíamos que nos hicieran un apeadero, hay una estación y entonces nos dejan una puerta de acceso. Pero bueno, ese es el puerto actual, que es otro factor, y ahí se ve en la margen derecha un crucero, porque esto ha cambiado, claro, hay un crucero porque, si se permite el estereotipo, vienen americanos a ver al Guggenheim, y vienen, el Museo Guggenheim, y vienen en crucero, entonces también no solo es de graneles y de petróleo y de, sino... Bueno, la ría, bueno, siempre ha sido, la ría se vive allí muy intensamente, es un espacio querido por la ciudadanía y por eso también ha habido un empeño en no aceptar una situación de deterioro como era la que tuvo. Bueno, en la organización a la que pertenezco va a cumplir 50 años. El aglutinante, como dijimos, fue la necesidad de hacer un abastecimiento para los 19 municipios. Se hizo de forma voluntaria. En esa época el Estado, la Administración Central, o el Gobierno de la Nación, tenía medios y poder. Ahora ha cambiado un poquito la estructura de país y ahora los municipios tienen también medios y poder, los gobiernos regionales también tienen medios y poder y el Estado se ha encogido un poquito porque hay muchos servicios transferidos. Pero entonces era el protagonismo y entonces se pensó, dice, vamos a hacer un abastecimiento, pero el día que lo hacemos, ¿quién lo va a llevar? Y entonces se creó una organización para que se dedicara a operar la instalación que iba a construir, que era un abastecimiento costoso, el Estado. Pero en la fundación de esto se dijo, pero teniendo la ría esta que tenemos, ¿por qué no nos remangamos y la limpiamos? Y entonces cuando se fundó con un doble objetivo: llevar el abastecimiento supramunicipal en red primaria y abordar la recuperación ambiental de la ría. Y cuando digamos que en los años 80 prácticamente se acabó, antes de acabar en el año 80 se acabó el abastecimiento, se abordó a continuación el saneamiento, pero con un liderazgo local de los municipios que forman el consorcio. El nombre de consorcio era porque no todos había un cuerpo extraño que era Corporación Administrativa Gran Bilbao, ahora es Gobierno Vasco. Entonces, como era un poco peras y manzanas, si no se hubiera llamado una mancomunidad. El poder es local, es de los municipios porque son los que tienen la mayoría de los votos y es voluntario. Para que veáis, es un poco la estructura de la comarca. Ahí veis que los embalses están en la llanura a 500 metros. Hay un salto ese es el abastecimiento principal que hay y que es el aglutinante, como digo, el inicial de la mancomunidad o del consorcio. Hay un aprovechamiento hidroeléctrico, se turbinan 300 metros y con los 200 restantes se distribuye el agua a la orografía del área metropolitana. Bueno, entonces ha habido un cambio luego en nuestra organización. Digamos que se ha resuelto bastante bien el problema del área metropolitana y todos los poderes políticos a nivel provincial y del Gobierno vasco han dicho, pues mira, lo mejor es que vosotros expandáis a todo el territorio y que deis el servicio de abastecimiento y saneamiento a todas las zonas rurales y a las zonas más periurbanas. Y ese es un proceso que desde el año 97 al 17 estamos sin parar y llegaremos al 100%, porque ahora es que siempre hay restricciones políticas o de pérdida de poder de determinados ayuntamientos o partidos políticos que controlan un municipio y que no quieren a lo mejor dejar ese poder, pero es una fuerza muy fuerte porque también está un problema que hay en general en España, que es que el coste en un municipio pequeño es 10 veces el de un área metropolitana porque tiene sinergias y tal, y en cambio pues la renta a lo mejor no es tan alta. Entonces una forma de nosotros el principio es que todo el mundo tiene la misma calidad del servicio y a todos se les cobra igual, estén donde estén en el territorio. Entonces eso hace que a todos los municipios de la periferia pues les interese meterse, porque por libres les iría mucho peor. Y hay un acuerdo político para que las áreas urbanas
en cierta forma, a través de subsidios cruzados y ocultos, están viabilizando, están haciendo posible el servicio de calidad en las zonas periurbanas. Bueno, entonces este es nuestro perfil. Tenemos 520.000 contadores, 1 millón de población. Claro, ahí el grado de servicio es prácticamente el 100% y el de cobro es el 99%. La plantilla somos 350 empleados, tenemos muchos servicios subcontratados y el presupuesto anda en 180 millones de euros. Y lo que hacemos es, hay una en extensión y lo que hemos partido de la red en alta, que esa es de todos, digamos, es de todos y no es de ninguno en particular. La red que llamamos, por utilizar un símil eléctrico, en alta tensión. Ese es nuestro fin en abastecimiento y en saneamiento. Luego el agua, si la ponemos en un depósito, el municipio distribuye. Y el alcantarillado, antes los municipios tenían una red de alcantarillado que ellos recogían las acometidas de las casas y lo tiraban al cauce más cercano. Nosotros tenemos ahí bastantes cauces, luego hemos tenido que ir cosiendo con interceptores todos esos vertidos. Eso lo llamamos red primaria y eso es de todos y eso es del consorcio. Y lo otro es local. ¿Qué ocurre? Que hay una demanda para que cerremos el ciclo completo. Ya estamos por convenios, las redes municipales, de los 80 en 60 o 70 municipios, llevamos también por encomienda de los municipios, no por titularidad propia, pero es igual, ya nos pasan toda la encomienda y nos... iba a decir, y se olvidan de la gestión del agua. Y en el alcantarillado municipal no lo hacemos todavía porque lo tenemos que digerir. Sería una voluntad de los municipios que también lo lleváramos, pero todavía nos es un poquito por partes, pero a lo mejor en 5 años lo estamos llevando, porque la voluntad es de que así sea. Entonces sería cerrar el ciclo en el movimiento que tenemos en el territorio de la provincia y en el ciclo completo de abastecimiento y saneamiento en alta y en baja de esto. Ha habido en algún momento una posibilidad que sigue abierta para llevar aguas y residuos. Probablemente se busque una oportunidad para que eso sea. Hay algunas sinergias, no es imprescindible, pero la estructura política que tiene el consorcio de representación, los alcaldes se sienten cómodos. Entonces eso es importante para un valor, para un servicio que se puede hacer a gestión a nivel supramunicipal, como es el de las basuras. Bueno, esto es la composición, todos los municipios están representados, pero si el mayor tiene 50 votos y el menor tiene 1, tiene 5 representantes, en fin. Se eligen, realmente son los partidos políticos los que están ahí en la asamblea. Bueno, esto era un poco imágenes de cómo ha ido evolucionando la ría de Bilbao, espero que no me vaya el tiempo. Que aquí un poco también es un paisaje amable, porque a lo mejor es el hecho de que estén retocadas con Photoshop de la época, no sé, las imágenes, pero es un paisaje amable donde la economía todavía permitía que un deterioro del medio ambiente. Y de todas formas se ve, ese es el transbordador que hay, tiene 120 años, está en servicio, lo llamamos puente colgante y también de arriba cuelga una barquilla que va de la margen derecha a la margen izquierda, lo cual les tiene que sonar familiar. Ese ya casi es el tramo final del... A ver si esto... Bueno, había playas, esa ha desaparecido, esta sigue ahora y está recuperada. Esas son playas que están en el interior del estuario y por lo tanto son muy sensibles a la contaminación, no están en mar abierto. Eso ya se ve, el despegue de los Altos Hornos, que eso está en el tramo central y ya empezaron a contaminar la ría. Bueno. Esto es también el mercado, que se iba a un mercado que está en el centro de Bilbao, pues iban los pescadores a dejar las lanchas. Eso los urbanistas ahora lo están echando un poquito en falta, porque la ría queda muy bien, pero le falta un poquito de vida. Le falta un poco de tráfico económico, le hace falta que hubiera más servicios, que no solo fuera un espejo en el que se miren los bonitos edificios que se han construido recientemente. Pero bueno... Se bañaba la gente. Esto es el límite de mareas.
Vaya. Bueno, ahí hubo un inicio de saneamiento en 1900, que era recoger del centro de Bilbao y una larga impulsión de 10 kilómetros hasta el mar. Esa se hizo con unas bombas de vapor, pero duró 10 o 20 años porque el desarrollo pudo con ello. O sea, lo desbordó y lo anuló. Bueno, el mal llamado desarrollo, no sé. Eso es en 1910. Tengo que pasar muchas fotos. Esto ya es en los años 60, que ahí se produce el mayor deterioro, se ha producido en 25 años. El color ese, aparte que es forzado, también es de lavaderos de mineral que había. Todavía quedaban algunos restos de mineral, lavaban el mineral para sacar las partes más útiles, y el barro, pues había con unas decantaciones, unas balsas de decantación, pero luego iba también a la ría. En fin, un abandono. Eso es el centro. Si se ven, junto a ahí en la margen izquierda había unas vías de tren. O sea, la margen izquierda, que es donde está la ciudad, estaba alejada. Había una frontera que era el puerto, y eso alejaba de la ría. Siempre se ha dicho que vivía de espaldas a la ría. Estos eran sedimentos que había acumulados. Estos están al lado del Ayuntamiento de Bilbao, en los años 70. Ahí hay un palacio de festivales, la Torre de Iberdrola y el Guggenheim, en esta zona que era portuaria, y unos astilleros. O sea que los astilleros cerraron, un muelle de contenedores se sacó al exterior y, en fin, ahí hubo una operación muy interesante, urbanística. Esta era la confluencia de dos ríos. El negro es de una contaminación de papeleras que había, es el Cadagua, un afluente del Nervión, y el otro pues tiene la contaminación la más notoria visual, es la de los lavaderos de mineral. No olía mucho porque, como había ácido, el ácido mataba cualquier proceso de fermentación. O sea que por eso los edificios no estaban tan negros por el sulfuro de hidrógeno, porque no le daba opción. Porque otra de las industrias que había era el metal plating, o de tratamiento superficial de metales. O sea, para galvanizar un acero hay que tratarle al ácido para dejarlo bien limpio y que luego agarre bien el baño que haya que darle. Bueno, pues había bastantes industrias de ese estilo. O sea que esto era pues un cargadero de una siderurgia. Ese era el aspecto de la ría. Aparte del tono sepia, pero se ve que mandaban, hay grandes espacios porque hay grandes industrias que jalonan las márgenes de la ría. Eso es en los años 70. Ya se ve allá a la izquierda que se está construyendo el espigón de cierre Pensaban antes de cerrar los dos extremos de la ría, ahora afortunadamente solo se ha cerrado uno, y al abrigo de ese está el puerto. Bueno, esto es lo que había. Esto para nosotros ha sido antes de ayer, o sea que yo lo he conocido. Bueno, vaya. Bueno, entonces esto se empieza en el 75, cuando se ve que ya está dominado el abastecimiento. Y ya dicen, pues en esta misma herramienta que tenemos vamos a ir a hacer el saneamiento de la ría. Se empiezan los estudios. Claro, en esa época nos miramos, al final en Inglaterra estaba el saneamiento del Támesis, que acababan de hacer, que ahora se ha quedado muy pequeño y está fatal, o sea que ahora están con más obras. Acabamos mirándonos en Newcastle, porque si en vez de acero dices carbón y margen izquierda y es North Bank, pues en vez de Bilbao es Newcastle. Era muy parecido, iban 10 años por delante de nosotros. Y en España, en la época cuando esto arrancamos, se habían hecho los ensanches en el siglo, a finales del XIX y principios del XX. Barcelona estaba muy bien, Madrid estaba muy bien, pero no había hecho ninguna obra de colectores que nosotros teníamos que hacer. No sabíamos hacer zanjas y meter tubos, no había industria de fabricación de tubos de hormigón, porque ese melón que decimos no se había abierto. En Madrid había hecho, donde tenía la red suya del 19-20, había puesto unas depuradoras, pero no había hecho redes de saneamiento. Nosotros, sobre todo,
teníamos que hacer kilómetros y kilómetros de interceptores y no teníamos referencia. Era una cosa muy elemental, pero no sabíamos hacerla porque no había una industria detrás que lo apoyara, ¿no? Bueno, entonces los objetivos que se fijó, pues yo creo que estos era más, dice, bueno, pues que haya oxígeno, porque si no hay oxígeno no hay vida. Entonces, ahora la cosa es diferente, está mucho más matizada, luego veremos, estamos en la Unión Europea, hemos hablado del representante del RIC, a lo mejor tiene alguna culpa con la directiva marco, entonces es más sofisticado, ya se habla de una calidad ambiental, pero antes teníamos que arrancar con herramientas más sencillas y elementales. Bueno, 60% de oxígeno disuelto, 4 ppm, hicimos los modelos, discutimos a ver si había que poner una depuradora aquí o allá, un emisario con un tratamiento primario, en fin, optamos por una solución. Lo llamamos integral porque decíamos porque yo creo que era domésticas e industriales. Había en esa época mucha industria, la industria tenía un peso enorme, entonces era consciente que las industrias tenían que entrar en el plan. Entonces también la posibilidad de reutilizar el agua depurada para industrias, y por eso, y porque es un nombre que suena muy bien, esa fue nuestra visión de integral. Y entonces, pues era un plan que dices, hay medios estructurales, hay que hacer una infraestructura, que es el sistema, pero luego hay que tener un control de los vertidos industriales, hay que tener un sistema de financiación, hay que tener un sistema de cobro, todas esas cosas. Por eso es un plan, ¿no? Y la financiación, dijimos, pues vamos a hacer un recargo sobre la tarifa de abastecimiento del 100%. Y tragó, o sea que lo pudimos hacer. Se hizo en 4 etapas, primero el 25, luego el 50, 75 y luego el 100% sobre la tarifa existente del abastecimiento, que ya venía incrementada porque se había hecho el abastecimiento nuevo. Y se hizo en 6 años, creo que se hizo, y se pasó del 0 a 100, y esa fue una herramienta de financiación. Y que como con eso tampoco llega, porque era una infraestructura muy costosa, se buscaron y se llegaron a acuerdos con la Administración Central para que cofinanciara las obras. Bueno, esto lo podemos pasar, eran textos originales. Y quedamos así y decimos, bueno, pues vamos a hacer en el área 3 depuradoras y unas redes de colectores. Tuvimos ahí, yo creo que el acierto, porque también pensábamos un crecimiento para 2 millones de habitantes, que no hemos crecido luego, pero es que se estaba creciendo al 7% en esa época. Y decíamos, en 25 años esto va a tener 2 millones de habitantes, pero afortunadamente pues no hemos tenido los 2 millones y afortunadamente empezamos por una depuradora y lo que hicimos fue conectar la red de alcantarillado de las 3 depuradoras, de forma que digo, bueno, vamos a llevar todos los colectores a una depuradora y si más adelante esa se queda pequeña, pues habilitamos las otras de aguas arriba. Y eso, pues bueno, creo que es un acierto al día de hoy. Resulta que no hacen falta las depuradoras y valen con otras más sencillas de tiempo de lluvia que luego comentaré. A ver. Bueno, ya enseguida quitamos una en el desarrollo, la de más aguas arriba, y nos quedamos con 2 depuradoras, que era un esquema muy sencillo de, bueno, pues uno por la margen izquierda y otro por la margen derecha. Si hay un tronco central ahí de un túnel colector de 20 y tantos kilómetros que pasa de una margen derecha a otra izquierda con un cruce de sifón, y la depuradora de la margen izquierda también dijimos, la vamos a posponer, la de la margen derecha, todo lo que podamos, y vamos a sustituirla por un bombeo que trasvasa el agua a la otra margen, y el día de mañana ya haremos la depuradora si hace falta. Eso cuando hay siempre incertidumbres, entonces tienes que ir dando pasos. El programa sabíamos que iba a ser largo. Bueno, eso es un poco el horizonte. O sea, pensábamos hacerlo en 12 años, hemos tardado 27. Pues bueno, pero hemos cumplido los objetivos en 2007. Hemos acabado de conectar todos los colectores que se pedían y hay más de un 60% de oxígeno disuelto en la ría. Y las playas de Labra exterior, la gente se baña. Y hay calidad de aguas de baño, o sea que sanidad, o sea que en
sentido pues se han cubrido. Ahora, con nuevos objetivos que hay y con la directiva marco, pues andamos un poco cortos. Luego comentaré que entonces no ha acabado. Nos falta, pues en términos, gastar 250 millones de euros más. Y bueno, luego lo contaré porque luego la gente utiliza más la ría y se baña. Dice, pero si esto no es para bañarse, pero se baña. Entonces, pues es un problema. Bueno, eso quiere decir que el periodo es largo y son las fases de la vida de un desarrollo. Tuvimos una fase que es de mucha negociación, hasta que pones de acuerdo a toda la gente, hasta que haces el plan. Luego entras en otra fase que es de producción, que hay que hacer, venga, proyectos y obras, pues habremos hecho, pues qué sé yo, 200, 300 contratos que vas haciendo. Entonces una parte mucha de gestión técnica de proyectos, de habilitar, de negociar con las industrias, el control de vertidos. Tenemos un departamento de control de vertidos que conoce de un inventario de 800, al final se ha reducido a 200, conoce al jefe de mantenimiento de cada empresa, conoce los procesos y hace labores de consultoría también y les ayuda, o sea, con látigo y con zanahoria, con las dos herramientas que... Pero es un proceso largo en que ha cambiado el mundo. En el 86 entramos en la Unión Europea, en el 78 llegó la democracia a España, o sea, nosotros nacimos en una época en que vivía con la dictadura, o sea, la vida luego va cambiando las circunstancias, pero hemos mantenido un norte porque había ahí los alcaldes, los municipios, nos han visto bien, nunca han tenido una tentación de romper la baraja, veían que el servicio mejoraba y entonces ha habido ahí un hilo conductor y una estabilidad que también le ha dado el tener una fuente financiera de ingresos. Nosotros cuando se formó el consorcio se tuvo una cautela que era muy importante, que es que aunque la red de distribución, el usuario final, salvo de grandes industrias, son los municipios, el dinero lo recogemos nosotros. Nosotros recogemos el dinero y decimos, me quedo con lo que me trae la tasa de saneamiento y depuración, con la tasa de venta de agua en red primaria y te devuelvo lo que te queda a ti por la distribución. O sea, recogemos y devolvemos. Con la precariedad que han tenido muchas veces los municipios, si no hubiéramos seguido esa regla, pues nos hubiéramos quedado por el camino con 1000 avatares. Y eso ha sido una decisión prudente y yo creo que muy eficaz. Que en alguna otra organización parecida pues han tenido problemas precisamente por problemas de pagos con los ayuntamientos. Bueno, y ahí es un hecho, ese que digo del canon, que fue al arrancar, en la parte de arriba, el plan es que antes de que se viera el primer resultado en la ría pasaron más de 10 años. O sea que hemos estado gastando dinero público haciendo obras desde el año 83 en el año 2000 se vio realmente un cambio apreciable, que es cuando se puso un tratamiento biológico, porque antes era un primario en la depuradora. Pero han sido muchos años de pedir a la gente que tuviera fe. Y de ver que teníamos obras, dice, esto dará resultado alguna vez, porque lo que sí veíamos es que estábamos haciendo obras por todos los sitios. A los alcaldes, que son los accionistas de la empresa, cada vez que había un cambio de legislatura, pues les pasábamos por un par de túneles para que viera que allí se estaba invirtiendo y haciendo cosas. Pero resultados, hubo que esperar mucho y bueno, pues la gente esperó. Y luego tiene un reconocimiento, o sea que la gente valora dentro de los logros o los servicios que hay en el área, en la recuperación de la ría como un signo también de identidad, lo valora en primer lugar, después del metro, que ha sido un impacto también muy favorable. Bueno, entonces en el 84 empezamos las obras por un lado y hemos estado así. Hay un error que cometimos, ahí fue porque había 4 municipios que tenían un río, digo, bueno, pues mete el interceptor, pero sin llegar a la depuradora. Entonces, eso en fase de desarrollo, pues resolvimos un tramo de río, pero perjudicamos el punto de vertido, porque no lo llevábamos a la depuradora. Eso fue una pejiguera durante 10 años hasta que no pudimos hacer una obra para llevarlo a la depuradora. O sea que normalmente no se puede empeorar la situación existente en ningún punto con alguna actuación. O
sea que, porque eso trae muchos problemas. Y entonces, bueno, la regla fue de despliegue desde la depuradora aguas arriba con todos los colectores. Y la polución conectada, pues van pasando los años que han pasado. Y vamos, ese ha sido lo que decíamos en las campañas de prensa, y en 2004 ya teníamos el 90%, en el 2000 sí se notó. Vamos a ver, esto de los interceptores, ¿qué es? Empezamos ahí, es la imagen del transbordador este que tenemos. La red local son alcantarillas unitarias, que es otro que llevan por el camino más corto, porque en realidad son antiguos arroyos canalizados a los que se han hecho todas las cometidas de pluviales y de aguas residuales, y lo que teníamos que hacer era meterlos a un interceptor que iba a una depuradora, un colector nuevo. Eso, como no cabe todo el agua que cuando llueve, hemos puesto un aliviadero, que llamamos, y una compuerta automatizada, todo está telemandado, y estrangulamos la admisión de caudal al colector. Eso lo hicimos con criterios un poco raquíticos de la época y nos hemos quedado cortos. Entonces, ahora tenemos con tal motivo, pues se alivia de 50 a 80 veces en muchos puntos, porque cuando llueve un poquito, una lluvia que no sea muy ligera, aliviamos. El volumen total de contaminación no es muy alto, pero la frecuencia creo que es inadmisible. Entonces, ahora estamos haciendo tanques de tormenta para embotellar el agua cuando llueve y dosificarlo a la depuradora. Como no lo podemos meter por un biológico que tiene poco margen de viabilidad, hemos llegado a la conclusión que tenemos que ampliar la depuradora con tratamientos especiales de tiempo de lluvia, que son físico-químicos, que funcionan en régimen intermitente, solo cuando llueve, son compactos, son más baratos, más sencillos y son eficaces, porque el efluente cumple la directiva. Y con eso y un emisario es donde nos van a ir los 200 y pico millones de euros que nos faltan por hacer. Pero ¿dónde pusimos la depuradora? Pues donde había un solar. Había un solar que era de residuos de escorias de la siderúrgica, era un terreno inmundo. Ahora ya no es tan inmundo, que es lo que pasa a todas las depuradoras que se hacen en zonas urbanas o periurbanas, que al final acaba habiendo casas alrededor y son un estorbo y una molestia. O sea que hay que hacerlas muy bien. O sea que las nuevas que hemos hecho, pero son pequeñitas, no es la grande, la hacemos con doble nivel de confinamiento. Todas las líneas de agua tapadas y además dentro de una nave, para que el tema de olores no sea ningún problema con la... Y así hemos estado muchos años, o sea, con obras de ese pelo. Antes hacíamos estos disparates porque con bastante daño al entorno, ahora pues la profusión que se ha hecho pues con Inca de tuberías. Bueno, esa es la primera fase que hicimos. Como todo no se puede hacer en la depuradora antes de llegar a un biológico, pues tuvimos unos años el tratamiento primario. La escala de las obras se ve aquí. Todas las obras que hemos hecho urbanas las hemos cuidado, la arquitectura, para que no sea un vecino indeseable lo que hacemos y para que la gente nos viera bien. Y luego por hacerlas también, las que se pueden, accesibles al público. Esa es una obra que tenemos en el centro de Bilbao, que es el sifón, otros fondeos, en fin. Ese es Esto quiere decir que son obras de cierta envergadura. Esto es lo que estamos trabajando ahora, que son con tanques de tormenta. Este es uno de 70 a 80 mil metros cúbicos, con el fin de almacenar el agua. Y a la depuradora, que se nos ha quedado un poco cutre, que diríamos, porque es de la concebida en el año 80 y tantos, pues le tenemos que hacer un lifting importante. Y tenemos un programa que no cesa de integración paisajística y mejora. Vamos a intentar que tenga la apariencia de un parque tecnológico, porque no la podemos mover de ahí y hay que convivir con los vecinos cada vez más exigente. Vamos a ir tapándolo todo. Ahí hay un horno, bueno, luego lo veremos. El metro, ya ves que eso nos pone a
una línea que hay con un gusano que va al perimetral es el metro, que tiene ese tramo aéreo. Bueno, esto es dentro del plan de mejoras, que vamos a cubrir casi todo menos clarificadores. Bueno, estamos haciéndolo. Y un pabellón, hay una barrera visual muy histórica, un itinerario para visitantes, porque hay que acercar también las instalaciones. Bueno, estamos en esa fase ahora de que participen en programas de formación ambiental, colaboramos con colegios y escuelas y demás. Entonces, pues ahora acabamos de hacer un edificio para recibir a los visitantes que pueden venir en metro, les explicamos cómo se contamina los cursos de agua y les explicamos cómo es el plan de saneamiento y la depuradora que van a ver. Y luego les hacemos un itinerario que no interfiera mucho con la operación habitual de la planta. Eso es lo que estamos haciendo. Y aquel edificio que hay en el fondo, que está tapado, es un horno. En España no hay hornos de incineración y somos la única institución que tiene... Hombre, nosotros el campo, la agricultura la tenemos muy distante, no hay terreno para agricultura. Pero teníamos 2 hornos y hemos hecho el tercero, lo cual no sé si es una osadía o es una audacia, pero dijimos que era de repuesto, que era para tenerlo de stand-by, para que cuando hubiera que mantener uno no tuviéramos que sacar camiones que dieran olor. Y luego lo hemos hecho una instalación con 4 niveles de tratamiento de humos, o sea que hay que con un control exhaustivo en tiempo real de las emisiones, en fin. Pero yo creo que tenemos la confianza de la gente, o sea que es mejor prevenir que lamentarse luego. A ver si voy a poder pasar a... Bueno, ahora estamos haciendo este tipo de cosas. Emisión cero, ese es el... Del Plan Integral del Control de Industrias, había 800 industrias que se inventariaron en 1980, que tenían 60 hectómetros cúbicos, que era un porcentaje del 30 o 40% de la población. Ahora se ha quedado, quiero decir, la crisis industrial y el cambio de modelo de producción, de productivo allí nos ha ayudado en este sentido. En esa época, en los años 80, era más complicada la cosa. Había que hablar mucho con las industrias, facilitarle. Hubo un programa de subvenciones del gobierno vasco para hacer los pretratamientos, acondicionamiento de los vertidos, para que no tuviera riesgos para la gente que operaba las instalaciones, para que no quemaran el tratamiento biológico, para que no generaran sulfuro de hidrógeno en las redes, en fin. Entonces tenía una reglamentación de vertidos que ha costado y estamos muy satisfechos porque las industrias también lo están. Luego la vida es más fácil porque está globalizado y las industrias que se asentan vienen con el pack ya dice, pues ¿para dónde estás? Para la Unión Europea, y vienen con las cosas en regla. Pero luego también en la operación se pueden hacer muchas trampas. Eso las industrias invirtieron 115 millones de euros y hubo unas subvenciones de 21 millones de animales para que hicieran los pretratamientos y 417 proyectos de cada industria de pretratamiento. Bueno, esto... Bueno, como el plan es muy largo, pues ha habido que ir adaptándose. Esa es la interconexión de las depuradoras, esta es la eliminación porque no ha crecido la población y esta es la configuración que tenemos ahora. Cuando hicimos el plan, pues se intentó meter en todos los planes urbanísticos de los municipios. Es verdad que es fácil... No es muy complicado meter una red de saneamiento por una trama municipal, porque puedes meterlo bajo viarios, aunque lo hagas con Inca, pero había algunos tramos que había que ir por debajo de edificios, entonces se pusieron limitaciones sobre el uso de suelo para decir pues, que las plantas de aparcamiento de sótanos pues, podían ser 3 o 4, no podían ser más porque había un colector o un túnel que pasaba debajo. De ese tipo se hizo un esfuerzo. Bueno. Entonces, ¿qué ha ocurrido con lo que es en Bilbao? Pues nosotros realmente empezamos por una voluntad de los municipios de que querían limpiar la ría. Pero en los años 80 hubo un cambio que tuvieron que cerrar los altos hornos, los astilleros, las empresas químicas, hubo un cambio de modelo. Entonces, cuando se hizo y entonces fue una época
que tuvo su punto de frustración porque no hacíamos más que papel y maquetas y modelos y diapositivas y realidad virtual, y había poco de realidad. Fue un poco frustrante, pero duró unos pocos años nada más, que fue un tiempo de reflexión, porque el cambio era muy importante. Entonces, lo que permitió es visualizar, ser más atrevido urbanísticamente, porque ya se estaba viendo el final del túnel de la recuperación de la ría. Entonces, que unos años atrás hubiera costado imaginarse que aquello pudiera cambiarse. Pero como ya se vio, que dice, si es que estamos aquí nos vamos a poder bañar, va a acabar el aspecto. La ría tiene que convertirse en el eje de la vida urbana, de la gran vía del área metropolitana. Y eso ya no era una utopía, es que se veía posible. Y luego la otra operación, que fue el traslado del puerto desde el interior al exterior. Entonces, lo que eran espacios residuales a lo largo de la ría se convirtieron en espacios de primera categoría. Lo que tenía la acería industrial, lo que tenía... ¿Qué ocurre? Que había que poner a mucha gente de acuerdo. Entonces, bueno, aparte de... Hay una sociedad pública, Bilbao Ría 2000, que yo creo que es ejemplar, en que volcaron todas las instituciones que tenían algo que aportar, se vaciaron los bolsillos y aportaron lo que tenían. El gobierno central tenía los astilleros que estaban nacionalizados, que era terreno, tenía los ferrocarriles que circulaban por la vía y que había que mantener porque eran líneas de metros, pero dice, si los quitas de aquí me los tienes que poner en otro sitio. Tenía el propio puerto. El gobierno local tenía la varita de cambiar los usos de suelo y decidir qué es lo que se puede hacer en un sitio, si se puede transformar en vivienda. El gobierno provincial, que siempre está porque tiene dinero, no sé, pero es el que primero tiene la caja cerca, entonces tiene dinero. Y siendo de diferentes partidos políticos, en una época en que estaba el terrorismo de ETA, la política era muy dura la que había allí, probablemente por el carácter de los representantes que había allí, remaron todos en la misma dirección. Y entonces, con esa sociedad, ¿qué ocurrió? Que tuvimos suerte de aprovechar la burbuja inmobiliaria en ese tema. Porque ¿qué hacían en todas las riberas? Que se ha hecho mucho. Dicen, pues este suelo lo vamos a limpiar, porque muchos eran suelos contaminados. Lo vamos a reurbanizar, vamos a hacer lo que decía el plan, que se hizo un plan del área metropolitana y un plan de Bilbao, y fue un plan poco especulativo, se hizo lo que había que hacer, o sea, no exagerar ni oficinas ni vivienda, justo para financiar la reurbanización. Entonces cogían esas parcelas, cada uno ponía el terreno gratis, quiere decir que lo ponían. Los astilleros pusieron el terreno, dice, pero cámbiame las vías, entonces si las quitas de aquí, ponlas por otro sitio y págame el soterramiento o tal. Y con la reurbanización de eso y la venta de parcelas se financió todas esas operaciones. Algo más hubo que poner, pero no sé los detalles. Pero eso... Como era en una época donde se vendía casi todo también, de oficinas o de viviendas, pues ha estado muy bien. Esta sociedad Ría 2000, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, el encaído, pues se encontró con activos que tenía reurbanizados que no tenían buena salida. Y entonces ha sufrido un poquito, pero solo le quedaba hacer los últimos coletazos de la operación. El grueso estaba hecho. Y entonces, bueno, pues ha sido una época de mucho acuerdo. Entonces esto fue el cambio de identidad de la comarca, que cuesta, que cuando uno tiene a su padre o a su abuelo que ha trabajado en una acería o en la General Electric, en todo grandes industrias, imaginarse eso de otra manera no es fácil. Pero cambió y pasó a ser una vía de servicios. La industria realmente se trasladó a otros valles o allí mismo, pero pasó a ser empresa mediana, normalmente de automóvil, y allí a lo largo de la ría muchos de servicios. El turismo ha aparecido, la organización de congresos, es que se hacen infinidad de congresos en Bilbao al año. Bueno,
Y eso fue, y la reurbanización. Nosotros hicimos infinidad de convenios, era muy estándar, porque con los municipios, aunque dices, oye, que ganamos todos con la limpieza de la ría, ganamos todos. Y dices, sí, pero yo además quiero de lo mío, que tengo una plaza en el pueblo. Entonces, pues bueno, hemos hecho tradicionalmente donde actuábamos un convenio. Y decíamos, bueno, pues vale, yo paso por la plaza y en vez de dejártelo como estaba, te lo dejo con mejoras. Entonces, ahí hay un margen de negociación y nosotros hemos mantenido siempre buena relación, soltando un poquito de grasa, como decimos, para engrasar el camino. Y es atractivo. Hemos hecho infinidad de convenios. Cuando nosotros hemos tenido una línea estable que nos proporcionaban los ingresos del canon de saneamiento. Eso, imaginemos que nos daban para hacer 30 millones al año de euros. O 40, pero necesitábamos hacer 80 o 90 para ir bien. Si la cosa venía muy mal, pues seguíamos con nuestro ritmo de no parar. Y sí, buscábamos siempre acuerdos con la Administración Central o con el Gobierno autónomo o con la provincia. Y hemos hecho infinidad de ellos porque veían que resolvíamos problemas, que era de refuerzo de la financiación, que la base fundamental siempre ha sido el procedente de los ingresos de la tarifa. Bueno, y entonces en esa época que fue del cambio, pues bueno, hubo acierto, también siguiendo la moda de las obras emblemáticas de arquitectos estrella y demás, pues también tenemos ahí una colección, pero las obras son funcionales, o sea que el Metro de Bilbao es un éxito y no confía mucho la gente lo valora muchísimo y realmente ha aportado, lo que es obvio cualquier metro, y sigue. El aeropuerto, pues había uno, ahora hay otro que está muy bien. El Palacio este de Congresos es estupendo y funciona y no tiene déficit, tiene superávit. El Guggenheim, pues el que nos ha puesto en el mapa. Bueno, Calatrava ha hecho y la pasarela RUC y todo ha cambiado el paisaje urbano de la ría y ha cambiado en qué trabaja la gente, o sea que ahora la gente pues trabaja en empresas de consultoría o empresas de servicio o en sectores que antes no trabajaba, y es cierto que todavía trabaja mucho en la base industrial, que ha habido una herencia, y trabaja en la empresa aeronáutica porque se hacen motores Rolls-Royce en la zona o se hacen generadores eólicos, o sea ha habido un cambio, una mutación del modelo productivo de las grandes industrias que no tenían futuro a otras que se han ido abriendo nuevos mercados, y quizá con la tradición que había allí de empresarial pues se ha mantenido el empleo de la gente. O sea que Altos Hornos era una siderurgia integral, trabajaban 12.000 personas, se ha cambiado por una acería que son 300. Entonces pues el resto ha buscado trabajo, se ha generado trabajo, ha ido mutándose, no sin dificultad obviamente, para esa gente que ha perdido el cambio. Bueno, entonces también pues hablaban de nosotros y de qué pasa en el País Vasco y tal, que pues parece que funciona, luego a pesar de todos los pesares que teníamos, o sea que yo miro debajo del coche, por si había una bomba. Bueno, y entonces esto es lo que ha ocurrido, cambia el paisaje y la gente pesca, hacemos las campañas de seguimiento, o sea que eso es de ahí, esos peces son de la ría. Esa es una pasarela de Calatrava. Y eso, en la parte del Photoshop, o sea que hay bastante de verdad en esto, Son los mismos sitios antes y después, cómo ha cambiado. Bueno, y entonces, ya acabo. Pues bueno, en 2007 acabamos, pero dijimos que había que acabar porque también nos dijo los políticos, dice, oye, esto hay que decir que hemos acabado. Aunque desde dentro decíamos, no, pues no hemos acabado, porque esto no se acaba nunca. Dice, pues sí. Y declaramos que en 2007 se había acabado el plan de saneamiento como estaba formulado en el inicio. Pero como los tiempos cambian, pues nuevas necesidades, no habíamos acabado y teníamos
El tema de la lluvia, que he visto aquí llueve 1.200 litros metro cuadrado, allí llueven también 1.200 litros metro cuadrado, y tenemos que llueve con exceso, porque hay una directiva ahora que nos dice que no puede ser. A Londres le han metido una multa y tiene que hacer un enorme tanque de tormenta de 20 kilómetros bajo el Támesis. Y nosotros creemos que hay que hacer, y bueno, y estamos haciéndolos, o sea que estamos haciendo tanques de tormenta para que quepan luego, para que todo el caudal, incluso cuando llueve, que llueve con mucha frecuencia en Bilbao, se pueda depurar todo él. Salvo 4 o 5 veces al año, que cuando eso ocurra, el río baja con mucha agua, y además más no podemos hacer, o sea que llegamos al tope porque es que es una avenida, y una avenida no puedes tratar en una depuradora. Luego, por las sustancias prioritarias, ya es un camino que nos marca la Unión Europea, que apuntan políticas porque se negocian, hay que ir por aquí y somos cumplidores. O sea que ahora dices, pues hay que cumplir lo que te dicen. Pues bueno, tenemos el tema de la ría de baños, que es que se baña la gente porque que le gusta lo de la ría. Dice, pero si no está para bañarse, pues bueno, pues organizan de todo tipo de eventos. Y luego las playas, que están bastante bien, pero pueden estar, o sea, cumplen, pero pueden estar mejor. Bueno, entonces esto es nada, de una reflexión que hicimos de cuando íbamos a acabar el plan, pero nada, lo vamos a pasar. Esto es un tema que por si, perdona que se me está yendo el tuteo, en vez de tratarles de usted, por la costumbre que hay en el País Vasco. Bueno, creo que lo he comentado lo suficiente, que esto es un tema que hay que ver, que los alivios que no sean excesivos, porque al final hay que controlar, hay que reducirlo, pues bueno, en la Unión Europea 20 veces al año como máximo. Bueno, y es lo del buen estado ecológico que nos falta ahora con lo del buen estado ecológico. Ha sido una metodología también de la Unión Europea que dice, bueno, este río cómo estaba virgen cuando estaba en un estado natural. Pues vale, de tal forma, con unos indicadores biológicos, químicos y tal. Y de bueno, pues hay que intentar que se desvíe un poquito. ¿Y de cuánto es un poquito sobre el estado natural? Y un poquito es lo que andan por ahí cocinando y con labores de alquimia, y luego te dicen, pues bueno, un poquito es esto, que son desviaciones, pues yo creo, de un 5 o un 10% en variedad de especies y tal. Entonces, y hay criterios ya de calidad del río más matizados. Y entonces andamos un poco lindano, porque allí ha habido una fábrica de lindano y quedan todavía rastros de lindano por aquí y por allá. Poco, pero algo hay. Y luego nitrógeno y fósforo, que tenemos que eliminar un poquito más. Mejor que eso sería hacer un emisario y sacarlo fuera, porque el Cantábrico no tiene ningún riesgo de eutrofización. Pero para la ría, aunque está bien, pero un poquito de nitrógeno y fósforo de más tiene. Y para reducirlo simplemente encarecer el tratamiento. Bueno, estos son los nuevos retos, y entonces esto es lo ría, o sea que es que una ría un poco buena anima a la gente a organizar. Bueno. Así está, o sea que esto es lo que... Hay campeonatos de triatlón. Intentamos que sea con marea alta, porque está un poco mejor la ría, pero bueno, Sanidad da su autorización, o sea que... Esto ha pasado en Copenhague, he visto que han hecho lo mismo, yo he alertado en la oficina, digo, oye, que esto es un tema que antes de que ocurra, pues claro... Y en el Támesis igual, en 2012 pues hay un día que llueve, no pueden cambiar la competición porque es al día siguiente y todavía quedan restos de la contaminación de los alivios. Y luego resulta que llaman al hospital y más de la mitad de los triatletas pues han pasado por el hospital, con nada grave, pero bueno, o sí. Bueno, esto es un concurso de saltos, pero lo que se ve es esta vida animada que hay en torno a las márgenes de la ría, o sea que la gente... ¿Y qué nos faltaría por hacer? Pues un emisario largo, 10 kilómetros terrestre y 3 kilómetros marino, y esas plantas específicas de tratamiento en tiempo de lluvia. Bueno, eso es un tanque que estamos haciendo, un túnel como carretero, pues para almacenar de 1,5 kilómetros, porque ahí no hay espacio para meter una caja de zapatos enterrada.
y entonces pues lo hacemos con un túnel. Nada, esta es la difusión que hicimos en su día del emisario, que está mejor en la margen izquierda que en la margen derecha, porque además el dique... Y nada más. O sea, lo que hemos hecho de obras, pues son eso. Las cifras que veis ahí, 266 kilómetros de colectores interceptores, 72 kilómetros, son 127 aliviaderos, 56 bombeos, todos para el área metropolitana. Las obras son complejas. Y la inversión, pues 1.200 millones de euros, de los cuales hemos gastado 900 y mucho y nos faltan 200 y pico por gastar. Hemos tardado 25 años de construcción, más 10 de planeamiento, pues, y luego llevamos rematando flecos ya otros 10 desde el año 7 y todavía nos faltan otros 15 o 10 para hacer el emisario. O sea que esto no se acaba. ¿Y esto cómo lo hemos pagado? Estas son las cifras de... Hemos pasado la gorra, como se dice, y el Estado ha pagado el 15, pensamos que tiene que participar, teníamos un convenio, cambió el gobierno, porque tenían 2 obras que había declarado de interés general, que hemos dicho, pues casi esas no nos hacen falta, pero podemos hacer el emisario y 2 depuradoras, 200 millones y los pagamos a medias. Esa oferta la habíamos hecho y estaba aceptada por un secretario de Estado, pero luego ha cambiado y luego el Estado no tiene un duro. Pero ahora esperemos que poco a poco va a ir teniendo. O sea que esperamos que mejore su contribución con las obras que faltan. Y luego la DFB es el Gobierno provincial, Diputación Foral de Vizcaya, que ha puesto como el 24, el Gobierno el 14 y los usuarios a través de las tarifas el 42% a día de hoy. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora si hay alguna pregunta, nuestros asistentes van a estar retirando las preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Por favor. Vamos a hacer 2 preguntas. Daniel, en breve vas a responder esas preguntas que te hace la gente. Vamos a tomar este minuto para ver todas las preguntas. Por favor, levanten, los que tengan preguntas, levanten la mano con el papel, así es más visible para nuestros asistentes. Bueno, acá tenemos la primera pregunta que dice, ¿el control de inundaciones de quién depende? ¿Del consorcio? Pues no depende del consorcio. Incluso había un debate sobre de quién dependía. En realidad, si un terreno se inunda es porque el que está en la zona inundable no debería estar ahí. Entonces se achaca muchas veces a los municipios, pero la realidad es que todas las obras que se han hecho de prevención de inundaciones las ha hecho la Administración Central o el Gobierno autonómico, porque los municipios no lo pueden hacer. Ha habido a veces fórmulas de 75-25. En el caso concreto de Bilbao hay un proyecto y ahí estuvo un poquito de quién tenía que ponerle el cascabel al gato, porque era zona portuaria. Entonces, lo que llamamos el dominio público, si es de agua dulce, lo llamamos dominio público hidráulico, y es de las autoridades de Cuenca las que tienen el poder de controlar los vertidos y las extracciones de agua y la administración de las márgenes. Lo que no es río es costa.
Entonces es el Ministerio de Fomento, tiene una dirección de costas que es el que administra la zona de servidumbres y tal. Pero en las zonas en que la costa es puerto, aparece otro agente que es el propio puerto que tiene autoridad. Entonces en el caso de Bilbao ahí hubo, porque es un puerto que ha dejado de serlo, entonces ha habido un peloteo entre el puerto de Bilbao y Costas. Y luego también le dicen al ayuntamiento, dice, pero es que es un problema municipal, de orden. Bueno, entonces hay una serpiente de verano. ¿Qué ocurre? En el año 83, hubo una inundación que el casco viejo de Bilbao cogió 4 metros de agua. Se le ascribió un periodo de retorno de 500 años. Puede que lo tuviera, es difícil. Entonces fue una gran inundación, entonces con fruto de eso ha habido proyectos, se ha hecho una parte, en nuevos desarrollos se han hecho un poco más levantados y hay una cosa que es el puerto, parecido aquí, el que queda este puerto de Paredes, ¿cómo es? Madero, eso es, Puerto Madero, pues lo que sea era un canal, una entrada que era puerto y lo que se ha hecho es darle continuidad y una pedazo de tierra se ha convertido en una isla y eso también mejora el desagüe de la ría, o sea que se le ha abierto un brazo de la ría a través de un canal que había y queda esa isla con un valor urbanístico pues mayor, o sea hay que hacer puentes, pero... Y bueno, ¿a dónde iba? Se ha hecho algo y queda una actuación muy gorda que es que no es fácil, yo lo acabo de ver, que es 3 túneles por una margen izquierda de Bilbao, cuesta 300 millones de euros, son 3 túneles grandes para meter la mitad de la avenida y la otra que vaya por el río. Lo que pasa que es una obra que es difícil porque dices, es que a lo mejor se utiliza una vez cada 500 años, es como, bueno, también el seguro de vida, solo se utiliza a lo mejor es nunca. Pero bueno, y entonces está ahí. O sea, no sé si he respondido a la pregunta o he respondido 4, pero bueno. Muy bien. Daniel, sabes que hay un montón de preguntas, vamos a responder una más porque por una cuestión de tiempo tenemos un montón de actividades pautadas para el día de hoy y queremos que todas se desarrollen en tiempo y forma. Así que la siguiente pregunta es, ¿cómo resolvieron el tema de contaminación de los sedimentos considerando la fuente de contaminación por actividad industrial y portuaria? Bueno, pues los sedimentos del río tienen bastantes metales pesados porque al haber una siderurgia integral, pues no se desperdicia nada como del cerdo, o sea que todo lo aprovechan. Entonces va habiendo industrias de ácido sulfúrico que salen de las piritas, de la tostación, luego de las cenizas hay otras que sacan oro y tal. Entonces ha habido industrias complementarias de la siderurgia que contaminaban muchísimo. Entonces hay metales pesados. Entonces se hizo un diagnóstico, sacaron testigos y se vio la profundidad y la contaminación de los metales pesados. Entonces hacer una solución radical eran 10 millones de metros cúbicos y 10 millones de metros cúbicos me parece que eran 30 euros, enseguida salían cifras también de 300 o 400 millones de euros, limpiar todos los sedimentos, deshidratarlos un poquito en una barcaza, el líquido un poquito, volverlo mientras esté el río contaminado, que no sea, y los residuos más concentrados, abrir un zanjón probablemente cerca del puerto exterior o en el mismo puerto exterior y taparlos, confinarlos era la solución. Era tanto el dinero, tanto los impactos y que se ha hecho una solución de lo más gordo. Entonces el propio puerto es el que se hizo un convenio con el puerto, la autoridad portuaria, porque es el que maneja bien los espacios, y dragó las zonas más comprometidas. Digamos que se ha hecho un 10%. El resto, ahora mismo, como el estuario es un decantador, es el tramo final de un río, entonces lo natural es que ahí los sedimentos erosionados, que ahora están limpios de las zonas altas, se depositen allí. O sea que se van depositando y ahora habrá 20 centímetros sobre los sedimentos más contaminados. O sea, hay vida en el fondo, hay moluscos, hay peces en el fondo, hay vida en el fondo. Pero si revuelves un poco, hay metales pesados. Ya no se producen los fenómenos de dilución de metales pesados en el agua, o sea, la calidad del agua prácticamente no se ve afectada,
pero el riesgo que es que si viene una inundación muy fuerte, entonces ya el estuario no es un decantador, sino que realmente es un canal y claro, si van 3.000 metros cúbicos en lugar de 20 metros cúbicos, pues va a mover de algunas partes, que lo dejarán los recodos, pues es un riesgo que no se ha levantado y dices, bueno, a lo mejor no viene la avenida. Y porque la solución es complicada, porque ahora dragar es muy difícil, porque cuando el río está limpio, dragar, vas a revolver los sedimentos. Entonces, en conclusión, se hizo como el 10%, lo hizo el puerto autónomo y el 90% está, ahora mismo no da ninguna quebradero de cabeza y a lo mejor cuando quiera venir una avenida más potente, en vez de 20 centímetros de sedimento hay algo más. Muchas gracias, Daniel. Agradecemos la presencia de Daniel Fernández Pérez como uno de los oradores en este laboratorio aquí en nuestro campus de pensadores.